Muy buenas noches. Vamos a hacer la presentación del proyecto que nos correspondió. Mi nombre es Adriana Sierra, mi compañera. Mi nombre es Andrea Garzón. Y mi nombre es Levy Andrea Vargas. Bueno, entonces el tema que nosotros elegimos para la investigación cualitativa se llama reacciones presentes en pacientes diagnosticados con cáncer entre la edad de 30 y 40 años del Hospital Universitario de Santander. Este trabajo básicamente consta de, al momento de recibir la noticia del paciente de cáncer, cómo va a reaccionar ante esta manifestación, teniendo en cuenta que es una enfermedad que debilita poco a poco el sistema inmunológico y trae a raíz múltiples tratamientos que en muchas ocasiones causa cambios en la vida cotidiana del individuo. Planteamiento del problema. A la hora de recibir el diagnóstico de la noticia de que se tiene cáncer, es poco frecuente hacerse la pregunta de cómo va a reaccionar el paciente. Siempre se piensa a futuro de cómo se va a tratar y que se espera la mejoría, pero pocas personas se realizan esa pregunta antes de cómo dar la noticia y cómo va a reaccionar el paciente. Entonces, por esa razón, decidimos realizar el estudio de las reacciones que se encuentran presentes en el diagnóstico de cáncer. Sí, y pues como nos lo planteaba mi compañera, ¿sí? Es una noticia que definitivamente, tanto para ellos como para cualquier ser humano, siempre tenemos que la palabra cáncer, automáticamente nuestro cerebro dice es muerte, es sinónimo de muerte. Entonces quisimos realizar este trabajo pues definitivamente como tratando de escuchar esos planteamientos de estos pacientes. Nos generó una gran importancia ver que definitivamente no, debemos cambiar ese sinónimo, que no necesariamente es la muerte del paciente, que hay mucho por hacer. La justificación del proyecto, en muchas ocasiones el diagnóstico de un cáncer influye mucho en la reacción que se tiene presente en cuanto a cómo va a evolucionar esa enfermedad, cómo se encuentra el individuo, cuáles son los mecanismos de afrontamiento que tiene la persona ante la enfermedad, y esto influye muchísimo en el avance o en poderla tratar. Las características que más se encuentran presentes normalmente se ven reacciones negativas en los pacientes. Entonces, por esa razón quisimos realizar el estudio de por qué casi siempre son reacciones negativas cuando se recibe esta noticia. Y pues añadiendo un comentario, compañera, podemos decir también que la ciencia ha avanzado muchísimo, ¿sí? Nos dimos cuenta cómo cada día hay muchas más tratamientos diferentes, porque como nos decían ellos, es más difícil el remedio que la misma enfermedad. Entonces podemos apuntarnos ahí un punto a favor, es que la ciencia ha logrado muchos avances, ¿sí? Tenemos múltiples tratamientos, las radiaciones han cambiado, muchas cosas que se desconocían, pues que ahora hacen parte de este tratamiento muy favorable para cada paciente. Bueno, y en cuanto a la metodología que se utilizó, primero que todo, tener en cuenta de que para entrar a un hospital debe tener un contacto, alguna carta de recomendación o algo así que nos facilite realizar el estudio. Entonces, en este caso, pues teníamos el conocimiento de la coordinadora de la unidad oncológica, la doctora Adriana, que nos ayudó muchísimo, y ya estando allá, el doctor Insuasti también fue muy buena ayuda. Él es oncólogo que trabaja en esa institución. Primero sí nos acercamos para que el personal nos conociera, supiera qué íbamos a hacer, por qué razón lo íbamos a realizar. Ya después de eso empezamos el abordaje con los pacientes, todo el plan de campo, y posterior a eso pues empezamos por medio de la observación toda la retroalimentación de lo que se había tratado. Tenemos algo importante, dos personajes también muy importantes que juegan un papel súper especial en esta unidad, y es la trabajadora social, la doctora Dianita, que se nos pasó. Dianita es la trabajadora social de esta unidad, es una persona que recibe a todos los pacientes, y como lo hablábamos en nuestro trabajo, la mayoría de pacientes vienen de lugares
lejanos, de otras ciudades, de otros pueblos. Es muy difícil para ellos conseguir una cita con el oncólogo, con el especialista, poder estar ellos poder acceder a la junta médica para la toma de decisiones, para ver qué tratamiento se les va a realizar, qué cosas siguen. Y pues el sistema de salud, como todos sabemos, no es un secreto, el sistema ha generado muchísimas falencias para todos estos pacientes, ¿sí? Entonces, Dianita es una persona que les colabora muchísimo y fue una persona que nos recibió y también nos ayudó mucho a la hora de poder abordar el tema. Contamos también con una persona que es el doctor, el radiólogo, el chico José Rentería. José Rentería es el radiólogo de esta unidad. Es una persona que nos enseñó algunos equipos, uno de los equipos nuevos que es el de braquiterapia, ¿sí? Que especialmente es para las pacientes con cáncer de cuello uterino. Fue también pues un tema bastante chévere que tuvimos, ¿no, compañera Levi? Que Levi también tuvo la oportunidad de ingresar con nosotros, Andreita nos dejó pues entrar a la sala. Pudimos ver cómo es un sistema, ¿sí?, que permite que las células que están buenas alrededor de las malignas, este equipo, la braquiterapia, hace que no afecte o destruya las células que están al lado, que están buenas. Solo abarca las células malignas. Ok, solo las células afectadas. Entonces, de verdad que pues para nosotros fue algo maravilloso poder ingresar y poder darnos cuenta de todo esto. En cuanto al enfoque, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es un estudio cualitativo. El alcance fue totalmente explorativo, pues nosotros no teníamos como tal una justificación valedera para realizar, ni nos basábamos en estudios para realizar la investigación, sino que simplemente íbamos a explorar qué pasaba, por qué se dice que los pacientes reaccionan de forma negativa ante este diagnóstico. Bueno, ya pasando a lo que nos comentaba nuestra compañera Andrea, el tipo de afrontamiento. ¿Qué tantas estrategias de afrontamiento tiene cada uno de los pacientes? Como decíamos, cada paciente es un mundo diferente. Cada uno tiene una manera de poderlo recibir, de poderlo tomar. Y es tan importante, tenemos muchos aspectos, o sea, este es un tema que juega un papel, muchos aspectos para poder ellos tomar decisiones, poder pensar y pues tener un afrontamiento activo. ¿De qué se trata un afrontamiento activo? El afrontamiento activo, según Martin Bradley, en el 2002, el afrontamiento tipo activo parece estar asociado con los resultados psicológicos más positivos, ¿sí?, al favorecer la adaptación a la nueva condición del enfermo. Hace referencia a los esfuerzos para manejarse directamente con el suceso conflictivo y son usualmente descritas como exitosas, ya que tienen efectos positivos sobre la adaptación. Es el momento en que los pacientes buscan realizar actividades específicas que puedan ayudar para resolver el problema. Es el momento de la resiliencia, ¿sí? Es el momento de convertir un problema para convertirlo en nuestra fortaleza, en nuestras fortalezas. ¿Qué puedo hacer en estos momentos y qué he dejado hacer en mi vida? ¿Ya? Entonces tenemos lo que les comentaba. Hay varios aspectos o elementos importantísimos. El uno es el apoyo emocional, ¿sí? Entonces tenemos que mirar de qué está rodeado este paciente, cuáles son sus familiares, con quienes vive, cuál es su red de apoyo, ¿ya? Tenemos también el apoyo material, que es en este momento, pues si tenemos un seguro, un sistema de seguridad social, que es donde es también totalmente importante. Aunque ahora pues ha cambiado, porque el cáncer, siendo una enfermedad de alto costo, pues está inscrita en el POS, que ahora pues todos los pacientes con cáncer deben tener una atención prioritaria, una atención integral total. Deben tener un paquete integral que cuenta con toda la batería de exámenes, laboratorios, también sus tratamientos,
¿sí? Tenemos también las citas, porque ellos cuentan con una serie de profesionales que tienen que verlos, pues, mensual, para que puedan llevar su enfermedad. Tenemos también la descarga emocional. Ellos, por su enfermedad, tienden a tener, pues, los estados de ánimo juegan un papel importante, ¿no? Y es totalmente normal de su enfermedad. La otra es la reformulación positiva. ¿Qué tanto yo en medio de mi enfermedad puedo pensar, puedo hacer para mí? ¿Qué puedo empezar a hacer en ese momento donde yo tengo que estar en mi casa? No voy, porque no puedo volver a trabajar, no puedo volver a tener esa vida activa que tenía, entonces es la manera de la reformulación positiva. Tenemos también el planteamiento, el humor, la aceptación y por último la religión. La parte espiritual pues juega un papel muy importante. Ya pasamos al afrontamiento pasivo. El afrontamiento pasivo consiste en la ausencia de afrontamiento o conductas de evasión y negación. Aquí es donde viene la pelea con nosotros, contra la enfermedad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿En qué momento me sucedieron tantas cosas? Esto es un castigo. El paciente termina respondiéndose a él mismo, ¿ya? Consideradas como menos exitosas en el ajuste a la enfermedad. Se considera que puede estar asociado a resultados psicológicos negativos como la depresión y la ansiedad. Entonces aquí tenemos cuatro importantes elementos, que es la negación, el uso de sustancias, el abandono de resolución y la crítica. Son los pacientes que dicen, no, yo no vuelvo al tratamiento, yo no quiero volver, yo no voy a volver, y ahí juega un papel importante también, niñas, lo que nos hablaban los pacientes, ¿no? Que era la parte física. El tratamiento pues tiene una serie de desventajas, que es donde ellas empiezan a perder su cabello, sus uñas, a verse su piel pues muy pálidas, ¿sí? Entonces es tan importante para ellos esa parte física. Pasamos a unas estadísticas donde podemos decir que los pacientes oncológicos entre los años 2017 y 2018, los tipos de cáncer que son más frecuentes puede ser el colon. En el sexo masculino son 160 pacientes y en el femenino son 65 pacientes. De ahí se continúa con la de próstata, obviamente en el masculino que son 23 pacientes y en el de cáncer de mama en el femenino que son 150. De ahí vienen derivados el que es el cáncer de la vejiga, el del estómago, el cáncer de riñón, cáncer de páncreas, linfoma y leucemia. Que se ve más que todo en niños, la leucemia. La muestra fue entre los pacientes, son 65 son personas. 65 personas que hicimos la muestra. El muestreo, pues tomamos algunos datos, que fue la señora Clara Inés, de 37 años, que tiene cáncer de mama, la señora Luz Marina Bastidas, que tiene 40 años, cáncer de colon, y el señor Pablo Ignacio Pérez, de 35 años, con cáncer en el estómago. Aquí tenemos que estos pacientes, la muestra se hizo con pacientes de remisión a respuesta completa, ¿ya? Entonces, nuestra compañera nos va a explicar qué es la remisión a respuesta completa. Bueno, es donde el paciente ya obtuvo resultados positivos del tratamiento del cáncer, pero tiene que seguir un procedimiento de controles periódicos más o menos de un año, Okay. de 1 a 2 años. Okay. Hablando de la inclusión, se debe tener la historia clínica donde esté diagnosticado algún tipo de cáncer, estar en el rango de 30 a 40 años, pertenecer a la unidad oncológica del Hospital Universitario de Santander y encontrarse en la fase de remisión a respuesta completa, lo que acabamos de explicar. Y en exclusión, pues es todo lo contrario, que es no tener un diagnóstico de cáncer,
ser paciente de menos de 30 años o mayor de 40 años y no encontrarse en la base de datos de altos costos en el hospital. Los instrumentos que utilizamos fue las entrevistas semiestructuradas, la observación a la población, el contacto directo tanto con los pacientes como los profesionales del cargo de la unidad, las historias clínicas y las estadísticas generales de los pacientes oncológicos del hospital. El procedimiento que hicimos en la primera fase pues fue la visita, tener el contacto, como hablaba mi compañera, con el cual pudimos acceder a hacer la muestra. En la segunda fase se llevó el trabajo que fue de campo, donde pudimos hacer las entrevistas, y en el tercero ya fue la comunicación con los profesionales que están a cargo de los pacientes. Como conclusión, sabemos que el cáncer no es una enfermedad muy degenerativa, y para ellos no es fácil tratar un tema que para ellos les causa mucha sensibilidad y es algo como muy negativo, tomado sí, de forma negativa. Entonces no es fácil llegar a hablar con ellos y que nos cuenten de la nada todas estas emociones que ellos vivieron. Entonces pues fue un poco complicado, pero lo pudimos hacer, lo logramos. Pues la recomendación al volver, si tenemos la oportunidad de volver a llevar a cabo un poco con más de tiempo este trabajo, es hacer como una sensibilización previa antes de empezar con el contacto con los pacientes, porque pues nosotros nos presentamos con el personal a cargo, pero no tuvimos una charla previa con los pacientes debido a que teníamos muy poco tiempo para poder realizarlo. Entonces, pues los profesionales nos presentaron y todo, pero sí sería bueno como entablar una empatía grupal, por así decirlo, previa, que ellos se informen, instruirlos un poco en el tema de lo que íbamos a realizar, como para que estuvieran un poco más abiertos en esta historia de la investigación. Bueno, los retos, como lo hablamos, fue el ingreso a la institución, pues que no es nada fácil debido a que no tenemos ningún soporte que nos validen de que pues somos estudiantes y todo, pero pues se pudo lograr. Al momento de interactuar con los pacientes, que pues ya lo hemos dicho, pues es un tema muy delicado y que ellos no se abren como a contárselo a cualquier persona. Entonces, esos fueron los retos. En los logros se logró tener empatía y pues fue algo más manejable para que ellos pudieran tener como un poco más de confianza y pues nos contaron sus emociones, el ingreso a la institución y lo más importante que fue conocer las reacciones, que era lo que se quería. Bueno, muchísimas gracias. Consideramos de que este proyecto es un tema muy importante a tener en cuenta ante esta población tan vulnerable y pues muchas gracias por ver nuestro video. Bueno, sí, y igualmente muchísimas gracias y pues fue una oportunidad bonita, una experiencia a su vez bonita. Quiero recomendar el libro La enfermedad como camino y por qué a la gente buena le pasan cosas malas. Muchas gracias. Gracias.